compromiso. Entonces, hoy vamos a ver cómo solucionar todos estos problemas de los que hablamos y si te quedas hasta el final vas a ver que te vamos a dar la gran solución. Entonces, para eso, para poder aprovechar todo esto, necesitas cambiar algo. O sea, si yo quiero evolucionar en mi profesión, aplicar nuevos recursos, es obvio que tengo que abandonar alguna de las estructuras que estuve utilizando, que tengo en mi cabeza, y digamos los recursos que estoy repitiendo hasta ahora. O sea, tengo que cambiar cosas, eso implica un esfuerzo. O sea, quieres dar un paso más, ese paso implica salir de una zona de confort, ¿no? Implementar los cambios. O sea, de nada te va a servir quedarte aquí escuchándome hasta el final si no estás dispuesto o dispuesta a cambiar cosas, ¿sí? Hacer un esfuerzo para cambiar esas cosas. Entonces, ¿qué vas a aprender hoy? En principio te voy a contar tres claves fundamentales para aplicar, en primer lugar, para aplicar todo este modelo que te estoy contando, ¿no? Entonces, en primer lugar, te vamos a contar como primera clave el modelo de funcionamiento del cuerpo basado en las cadenas miofaciales, que es muy diferente al modelo tradicional que te enseñan en la universidad y que te enseñan en la mayoría de los cursos, que son modelos basados en una biomecánica clásica, más analítica. Entonces, lo primero es enseñarte este modelo. La segunda clave es enseñarte un sistema imperdible que te sirve para evaluar el origen mecánico de dolor, postura, movimiento, alteraciones respiratorias, etcétera, etcétera, de tus pacientes o alumnos. Entonces, el sistema para evaluar es clave y ese va a ser el segundo punto. Y la tercera clave va a ser cómo corregir los patrones causales para prevenir y mejorar la salud de tus pacientes o de tus alumnos. Entonces, una vez que ya comprendí el modelo, comprendí el sistema, puedo evaluar dónde está el origen, bueno, luego vamos a ver qué recursos voy a utilizar, qué estrategias voy a utilizar para corregir. Y no te olvides de la idea de que estamos trabajando con patrones psiconeuromecánicos, que esto es una de las claves de lo que vamos a contar hoy. Muy bien. Me preguntarás, ¿cómo podré integrar las cadenas con mi método de trabajo? Bueno, la vas a poder integrar de muchísimas maneras. Por un lado, con lo que te voy a contar hoy, vas a tener un método de trabajo que te va a servir para trabajar exclusivamente con este método. O sea, este método te sirve para trabajar con tus alumnos o pacientes en todo un proceso correctivo. Pero además, puede ser que ya estés aplicando otros métodos y este método te va a servir para integrarlo a los métodos que ya estás haciendo. Si te dedicas al entrenamiento personal, vas a poder integrar un montón de recursos de este método para enriquecer tu trabajo. Si trabajas con el método Pilates, exactamente lo mismo. El yoga, en reeducación, readaptación deportiva. O sea, te vamos a dar un montón de recursos, aunque no apliques el método entero, pero que te sirva para integrarlo a lo que ya estás haciendo. O también puedes aplicar el método, la base del método, y a eso agregar tus recursos, porque el método es muy flexible. Lo fundamental es entender las claves, las bases del método y, digamos, toda la estrategia. A partir de ahí yo lo puedo enriquecer de diferentes maneras. Te voy a contar qué dicen nuestros alumnos para que veas ya por adelantado que tenemos muchísimos alumnos que ya están aplicando el método y que te van a contar muy brevemente lo que han conseguido. Por ejemplo, Julio César Aragón, que es licenciado en Actividad Física y Deporte, que se dedica al método Pilates en particular, además de otras cosas, nos cuenta que descubrió un análisis de las cadenas diferente, que aprendió una metodología de valoración y corrección muy bien estructurada y sobre todo muy práctica, que considero fundamental en prevención y en terapia.
Ana Sánchez es fisioterapeuta y nos cuenta que el método le permitió tratar a sus pacientes globalmente y en las clases de Pilates ahora puede comprender las compensaciones y los bloqueos articulares para corregir realmente el origen. Aprendió a diagnosticar la causa de los dolores y comprendí, dice, dónde y cuándo aplicar las distintas técnicas y recursos correctivos. O por ejemplo, Pablo Aragón Larrasquitu, que es osteópata, pero también trabaja en prevención, en deporte, dice, me sorprendió la buena metodología online, para que veas que se puede aprender de manera online. Pero además dice, lo estoy aplicando desde el primer momento. Lo más sorprendente fue aplicarlo de manera preventiva en un equipo de básquet femenino, donde conseguimos que las lesiones disminuyeran un 80%. Bueno, estos son nada más que algunos ejemplos de lo que se puede conseguir con lo que te voy a contar ahora. Como ves, aplicar un método que te permite evaluar, corregir y prevenir los problemas de pacientes y alumnos actuando sobre el origen te permite conseguir mejores resultados y lo que todos deseamos, que es disfrutar de nuestra profesión. Te cuento, yo soy Fernando Queipo, soy el que te va a contar un poco toda esta metodología, así que me voy a presentar brevemente para que sepas por qué me siento capaz de contarte todo esto. Digamos que soy licenciado kinesiólogo fisiatra y en educación física, soy osteópata también, y director de la Escuela de Formación para Profesionales de la Salud y el Movimiento, llamada Kinésica, Formación en Movimiento. Y además tenemos una plataforma online con una metodología online y presencial totalmente, digamos, innovadora, que tenemos una formación en cadenas miofaciales, además de otras formaciones, pero esta es nuestra formación principal, más potente, y nos dedicamos fundamentalmente a enseñar nuevos enfoques dirigidos a la causa, o sea, dirigidos al origen de los problemas. Además, soy autor del libro Las cadenas miofaciales, el libro Las cadenas miofaciales, donde cuento un poco toda la base del método, desde el punto de vista de sus bases, ¿no? Pero también de la práctica, de los logros, de los resultados clínicos, etc. Digamos que este libro fue bestseller ya hace más de un año y nos han publicado en medios de prensa de distintas partes del mundo, ¿no? Además, he sido profesor en distintas universidades y escuelas de osteopatía, dando siempre posgrados en el campo de la osteopatía y de las cadenas miofaciales y en el campo de la fascia en general. Por ejemplo, en la UCAM de Murcia, la Universidad Europea de Madrid, y en escuelas de osteopatía como la Asociación Italiana de Fisioterapeutas, en su parte de Escuela de Osteopatía, AIFI, la Escuela Argentina de Osteopatía, AIFROM, una escuela de osteopatía de Italia, y la FBO, que es una escuela que yo fundé y dirigí durante 4 años, que se encuentra en Madrid. Bueno, estas son algunas de las escuelas y sitios donde he dado formación. Pero además actualmente estamos dando formación también en distintos países en España y países de Latinoamérica. Por ejemplo, aquí tenemos la formación en Panamá, que la hemos hecho junto a PhysioArt, o la formación en México junto a Therapy Training, o la formación en Argentina con KineStretch. Formaciones en España, bueno, las organizamos básicamente nosotros, también hemos trabajado con Physiofocus y otras empresas muy conocidas, Physiocampus, por ejemplo. Aquí ves cómo tenemos grupos de trabajo online, que son grupos de trabajo que parten de nuestra formación online. Ya ves, distinta gente en Córdoba, Argentina, en Uruguay, en Barcelona, Cataluña, España, bueno, de distintas partes del mundo que se organizan para aplicar nuestro método y para trabajar en base a nuestra metodología que enseñamos. Pero la realidad es que no siempre fue así, o sea, esto es todo lo que estoy haciendo actualmente y lo que he hecho en los últimos años, pero digamos que esto me costó bastante. Digamos que yo aprendí mucho en la universidad,
tengo que decir que era muy buen alumno, ¿no? Pero va al margen de eso, que seguramente aprendí muchas cosas, digamos que no era lo que yo quería aprender. Realmente la enseñanza en la universidad para mí deja mucho que desear, es bastante arcaica, sobre todo hoy en día. Cuando yo estudié ya hace varios años, estaba más actualizada, cada vez está más desactualizada, pero sin embargo tiene un enfoque que no es el que a mí me gustaba, es un enfoque alopático, sintomático, que va al cachito, que se basa en una biomecánica demasiado tradicional y que entonces, digamos que no era lo que yo buscaba cuando decidí formarme, ¿no? En educación física, en kinesioterapia, etc. Entonces tuve que formarme, tuve que empezar a aprender después de salir de la universidad. Y así empecé una búsqueda, que la búsqueda lleva mucho tiempo, mucho gasto, y pasé por la antigimnasia, la eutonía, el método Feldenkrais, todas cosas que me fueron enriqueciendo. Encontré las cadenas musculares con el método Busquet, RPG, luego GDS, y fui enriqueciéndome poco a poco, formándome y encontrando mi manera de tratar. Estudié 5 años de osteopatía, donde presenté mi tesis, y realmente esto me enfocó sobre todo en la idea mecánica de salud, o sea, el concepto de relacionar la biomecánica con la salud y de llegar al origen. Y todo esto lo integré en un método, que es un poco el método cadenas miofaciales, que es la base de esta conferencia que te estoy brindando. Ya te dije un poco las bases que vas a aprender y ahora mismo enseguida voy a empezar a desarrollar esas bases. Pero todo es una integración de muchos años de estudio, esfuerzo, práctica y trabajo. Tú puedes sentirte como me sentía yo en ese momento de frustración, donde no estaba conforme con lo que había aprendido, donde quería otras cosas. Yo te lo voy a poner fácil para que evites darte tantos golpes, perder tanto tiempo. Te mostraré el camino más corto, camino más directo, y espero que lo sepas aprovechar. Así que allí vamos. Vamos con la clave número 1, la primera clave que te dije que te iba a explicar, ¿no? Esta primera clave es el modelo de funcionamiento del cuerpo basado en las cadenas miofaciales. O sea, un modelo de funcionamiento basado en las cadenas. Esto es fundamental para poder entender todo lo que te voy a contar después. Entonces, lo principal, debemos basarnos en un modelo neuromecánico diferente. O sea, ¿por qué decimos neuromecánico y no simplemente biomecánico? Porque si bien nosotros trabajamos sobre la biomecánica, digamos que es fundamental integrar la parte emocional y fundamentalmente la parte neurológica, ¿no? O sea, no podemos separar la biomecánica del sistema nervioso. Y hoy en día, que cada vez se habla más de neurociencia, ya sabemos por miles de estudios que se han hecho, que es clave para trabajar sobre cualquier aspecto de la salud de nuestros pacientes o alumnos. Cualquier cosa que queramos modificar está grabada en el sistema nervioso y eso es clave. Entonces, nos vamos a basar en el sistema facial, de acuerdo al modelo de tensibilidad facial, que nosotros llamamos sistema de tensiones recíprocas, ¿no? Que es un poco este modelito que vemos aquí, ¿no? Donde es un sistema como que los huesos, digamos, por ejemplo, serían como los palos, y luego las cuerdas es el sistema facial, que es el sistema que comunica todas las estructuras del cuerpo. Entonces, hay que entender que el cuerpo funciona como que todas sus estructuras están en una flotación permanente, ya que el sistema nervioso es el que va a mandar las órdenes a las cuerdas para que mantengan el equilibrio el resto de las estructuras. Por lo tanto, es fundamental mirar al cuerpo con este criterio, que es un criterio integral que conecta las distintas partes. Vamos a dejarlo por aquí. Muy bien.
Entonces, el sistema facial, ¿no?, del que estamos hablando se centra en la fascia, o sea, en el tejido conectivo, poco que es lo que estaría representado aquí por la cuerda, que es un poco el eje fundamental, el que va a marcar un esqueleto, en este caso un esqueleto dinámico del cuerpo, que conecta con el músculo, conecta con el hueso, conecta con las vísceras inclusive, pero que todo está integrado, coordinado, dirigido por el sistema nervioso central. O sea, que no podemos aislar en nuestro análisis del cuerpo al sistema nervioso de las distintas partes. Que todas estas partes van a estar conectadas por la fascia, por esa membrana que conecta todo. Entonces la fascia va a ser el eje sobre el que nos vamos a dirigir. No es necesario esa división de esto es articular, esto es muscular. Eso es no entender la integridad del cuerpo. El cuerpo es una sola cosa y el eje fundamental es la fascia. Pero la fascia va a estar dirigida por el sistema nervioso. O sea, no tenemos que perder nunca de vista que todo lo que sucede en el cuerpo depende de las órdenes que llegan del sistema nervioso. Y eso va a ser fundamental para entender y para evaluar y para corregir. Entonces, ¿por qué un modelo neuromecánico? Por todo esto que te estamos explicando. ¿Por qué vamos a ver las cadenas desde un concepto neuromecánico o psiconeuromecánico? Porque es imposible dejar de tener en cuenta al sistema nervioso en todo este proceso. Entonces, las cadenas miofaciales, aquí tienes un resumen. En cada color nosotros te pintamos las distintas cadenas, que en principio van a ser 6. Hay muchas organizaciones de cadenas, distintos sistemas de organización de cadenas. El nuestro, que se basa en GDS, pero que luego tiene, adaptaciones que hemos hecho nosotros, sobre todo para simplificarlo, para hacerlo más fácil y más práctico. Y básicamente este sistema que te proponemos tiene 6 cadenas, ¿no? Entonces, cada una de las cadenas representa un patrón. Por eso tenemos una cadena de inspiración, que es la que me pone recto, una cadena de expiración, que es la que me aplasta. Luego tenemos una cadena de flexión, que es la que me flexiona, las distintas partes del cuerpo siempre. Una cadena de extensión, que es la que me proyecta hacia adelante. Otra cadena de apertura, que es la que me permite abrirme, y una cadena de cierre, que es la que me cierra. Entonces, hay cadenas anteriores, como la de cierre, la de flexión, la de expiración, que son más bien las que me van a flexionar, me van a aplastar, y otras cadenas que me proyectan, que me abren, ¿sí?, o que me hacen crecer, que son inspiración, extensión y apertura. Entonces, este es una síntesis de lo que, de la función de las distintas cadenas, porque cada cadena representa un patrón neuropsicomotor. O sea, de acuerdo a las órdenes que vienen del sistema nervioso, yo voy a ejecutar una flexión y eso lo ejecutan mis cadenas. O sea, las cadenas no son otra cosa que el sistema facial que te acabamos de explicar, pero ordenado por patrones. Cada cadena representa un patrón de acción, que básicamente va a ser un patrón postural, ¿no?, que va a determinar mi estática para que luego yo aplique los movimientos sobre esos patrones. Entonces, entender que cada cadena, ¿no?, representa un patrón de extensión, un patrón de flexión, etcétera, etcétera, etcétera. Y además que estos patrones, es importante tener en cuenta, que no se van a dar necesariamente en todo el cuerpo simultáneamente, que puede haber distintas combinaciones. Y yo puedo tener un patrón de cierre aquí arriba y un patrón de apertura en la pelvis, ¿no? Entonces, esto tenemos que aprender a observarlo y analizarlo, porque en cada persona puede funcionar un poco diferente. Bueno, entonces, en definitiva, como vemos aquí, según las cadenas que dominen en cada uno, yo voy a tener un determinado patrón postural, pero que en realidad
llamarlo simplemente postural es reducirlo demasiado, porque en realidad es un patrón psiconeuromecánico, porque responde a un montón de influencias de mi estado de ánimo, de lo que yo necesito en este momento, responden también a factores viscerales, a dolores que puedo tener, a golpes que me he dado, o sea, todo esto va a influir en mi patrón. Y también mi personalidad, que es lo que marca un poco mi patrón de base. Pero también la personalidad va a estar, luego se va a modificar a lo largo de la vida. Entonces, todo esto son órdenes del sistema nervioso que van a ir modificando mi postura. Muy bien, entonces es muy importante comprender, ¿sí?, que las cadenas miofaciales van a ser la base de todo esto que te estoy contando. O sea, van a ser, por ejemplo, la base de mi postura, ¿no? O sea, las cadenas miofaciales van a ser las que determinen mi patrón postural. Pero vamos a ir más allá, van a ser las que determinen mi estática. O sea, la base de sostén que necesita el cuerpo para luego realizar el patrón dinámico, realizar los movimientos, ¿no? Entonces, si yo necesito trabajar sobre un patrón dinámico, voy a tener que centrarme en las cadenas miofaciales. Si necesito trabajar sobre los patrones estáticos y la postura, voy a necesitar centrarme en las cadenas miofaciales. Y siguiendo siempre este proceso que te estamos mostrando aquí, ¿sí? Pero como verás, si entendemos el funcionamiento de las cadenas, vamos siempre, para cualquier cosa que queramos trabajar o solucionar, a centrarnos en las cadenas. Por eso te digo que esto te va a cambiar la visión de todo tu trabajo. Y esto implica aceptar y ejecutar cambios. Entonces, las cadenas miofaciales determinan la postura, en primer lugar, ¿no? La postura de esta chica que está dominada por la cadena, para que te vayas dando una idea, esto sería una cadena de expiración combinada con también cadena de cierre, ¿no? Y eso es un poco lo que determina este patrón que vemos en esta chica, que además es una alumna nuestra. Luego, las cadenas miofaciales van a determinar también nuestros movimientos, porque de acuerdo a las restricciones en nuestro patrón estático, van a ser los movimientos que pueda realizar. También van a determinar nuestra respiración. Por ejemplo, esta persona respira hacia adelante porque tiene una cadena de extensión que lo acorta por detrás y él solo puede proyectar hacia adelante su respiración. Pero también las cadenas miofaciales van a determinar mis dolores y mis patologías. De acuerdo a las cadenas que dominan, eso va a generar compensaciones que van a producir el dolor. Entonces, ya ves que todo depende de las cadenas. Si entendemos las cadenas, podemos solucionar todas estas cosas. En síntesis, el sistema nervioso va a ser el que mande la información a las cadenas. Ya sabes que puede ser por un tema traumático, por un tema emocional, por un tema, o sea, un golpe, un tema emocional, un disgusto, por ejemplo. Puede ser por una mala alimentación o un problema visceral. Todo eso se va a transmitir como información a las cadenas que van a empezar a actuar y van a influir sobre mis movimientos, van a influir o van a generar con el tiempo la patología mecánica, van a generar los dolores, van a determinar mi postura va a ir cambiando de acuerdo a estos estímulos y además van a determinar mi respiración, mis patrones, mi forma de respirar va a estar condicionada por las cadenas miofaciales que ya sabemos que dependen del sistema nervioso. El sistema nervioso forma parte de las cadenas miofaciales. Esto no hay que olvidarlo. O sea, la cadena miofacial no es la parte anatómica, como hay algunos métodos de cadenas que solo te muestran la parte anatómica de la cadena miofacial, pero la cadena miofacial es importante relacionarla en todo momento con el sistema nervioso. Entonces, ¿cómo llegamos al origen del dolor, de la patología y de las distintas alteraciones de movimiento? A ver, ¿dónde empieza el problema? ¿No? Vamos a ver, ¿dónde va a empezar el problema de tu paciente, de tu alumno? Básicamente,
todo empieza en que una cadena se acorta y queda fijada. Por ejemplo, se acorta, te lo muestro con la cadena de flexión. ¿Sí? Cadena de flexión, bloquea el esternón, se quedó ahí fijada. A partir de ahí hay otras cadenas que se tensan para equilibrar, que ¿cuáles van a ser? Las antagonistas. O sea, si se tensa la cadena de flexión, las cadenas que van por atrás, extensión y apertura sobre todo, son las que van a intentar compensar, ¿no? Van a tener que hacer fuerza para equilibrar. Ese esfuerzo que tienen que hacer es lo que se va a manifestar como dolor. Por eso es que el dolor no está en la causa, está en la consecuencia. Si yo solo me centro en la zona del dolor, que el dolor que también puede ser una limitación o un problema postural, vas a ver que lo podemos relacionar igual. Si yo me centro en la consecuencia, entonces no voy a solucionar el problema. En el mejor de los casos lo puedo aliviar. Pero si la causa está aquí y esto no duele, esto es lo que se acortó, por ejemplo, por una emoción. Entonces, tenemos que saber detectar esto para quitar lo que aparece por atrás, lo que incluso puede aparecer mucho más alejado. Incluso esto puede generar, el bloqueo va a generar a veces compresiones nerviosas, circulatorias, que van a dar síntomas o consecuencias mucho más alejadas. O sea, una alteración de movimiento en una cadera, a lo mejor parte de un bloqueo de movilidad por una cadena de cierre en un hombro. Y a partir de ahí se compensa en la cadera. Muy bien, si se desajusta una cadena, ¿no? En este caso te habíamos puesto de ejemplo la flexión aquí, se va a desequilibrar todo el sistema. Por eso es que decimos que a lo mejor el problema ni siquiera aparece en lugares cercanos, aparece en el otro extremo, porque todo el sistema va a estar desequilibrado. La consecuencia se da en otra parte. O sea, pero en definitiva, una cadena bloqueada, acortada, va a alterar la postura, el movimiento, la respiración, va a generar dolor y patología. Pero ese va a ser el origen. Entonces, entender esto nos va a permitir actuar sobre el origen de todos estos problemas. La disfunción en la postura, por ejemplo, una persona que está más o menos equilibrada, cuando se acorta esta cadena de flexión que te contaba en el ejemplo, entonces ya empiezan las cadenas posteriores a trabajar en exceso. Ese trabajo en exceso va a generar dolor, con el tiempo va a generar desgaste articular y artrosis o una hernia discal. Pero además, si esto se mantiene en el tiempo, termina modificándose la postura. O sea, esta persona va a aumentar su cifosis dorsal y su hiperlordosis lumbar y cervical. Entonces, es todo un proceso que va generando distintas alteraciones. Entonces, si yo me centro en la alteración final, no estoy entendiendo lo que le pasa a mi paciente o a mi alumno. Es importante analizar las cadenas para ir al origen del problema. Entonces, la pérdida de movilidad en una zona del cuerpo va a generar hipermovilidades en otras zonas. Compensaciones. Por ejemplo, si yo pierdo movilidad en la zona sacroilíaca, entonces se va a tener que mover más mi zona lumbar, se tendrán que mover más las caderas. Si yo pierdo movilidad en la cintura escapular, ¿no? Cintura escapular y columna dorsal, entonces mi columna cervical va a tener que moverse más de la cuenta. O sea, genera hipermovilidades y compensaciones. A la vez esto se va a dar en otras partes del cuerpo. Pero estas zonas de hipermovilidad son las que normalmente manifiestan el dolor y aquí es donde se va a instalar también la patología degenerativa, definitiva. Muy bien, entonces, el origen del problema es la hipomovilidad. El síntoma lo vas a encontrar en la zona de hipermovilidad. El origen de todo el problema va a ser la cadena cortada. Por ejemplo, aquí la de flexión. El síntoma en la cadena antagonista, en las que están tratando de equilibrar. La patología va a ser consecuencia del desgaste. Este es más o menos el proceso, explicado así de manera sencilla y sintética. Por ejemplo,
respiramos según las cadenas. O sea, como ves, aquí hay distintos patrones posturales. ¿Por qué? Porque hay distintos dominios de cadena. El primero es un dominio de cadena de extensión. Entonces la persona respira necesariamente por delante porque está cortada por detrás. El segundo es una cadena de inspiración. Entonces aquí tenemos respiraciones cortas, un poco en la parte torácica, ¿sí? Y muchos con esta cadena van a respirar en la zona pélvica, generando ahí a veces problemas en la zona perineal. Y aquí tenemos una combinación de cierre y flexión en el tercer caso, donde aquí la respiración está bastante limitada y entonces la persona respira o en la parte infraumbilical o en la zona supratorácica. Entonces, aquí es la cadena lo que está condicionando la respiración. O por ejemplo, el movimiento lo van a limitar las cadenas. Si yo tengo una cadena de cierre como este chico, con un aumento de las curvaturas, con los hombros adelantados, totalmente cerrada esta cadena, la de cierre va por aquí, anterior y lateral, ¿no? Entonces, esto me va a limitar la movilidad del hombro, ¿no? O sea, me va a limitar la flexión del hombro en algunos casos, la rotación externa, porque es una cadena de rotación interna. Entonces, entendamos cuál es la cadena y no simplemente hacer, bueno, no va para aquí, forcémoslo para el otro lado. Eso es, digamos que tiene muy poco fundamento. Entonces, entendiendo las cadenas, podemos trabajar con mucho más criterio y mucha más efectividad. El problema nunca coincide con su origen, ¿no? Me duele el cuello, o tengo un problema de movilidad en el cuello, o me duele la rodilla, o tengo un problema de movilidad en la rodilla, y a lo mejor el origen está en por ejemplo, una cadena de cierre en el ilíaco derecho que está bloqueando todo. Y lo demás son compensaciones. Si hacemos la evaluación, vamos a dar en la tecla y no vamos a tirar pelotazos por un lado o por otro a ver si la acertamos. Bueno, la disfunción de las cadenas, digamos que el problema empieza cuando alguna cadena, o sea, estas alteraciones que te estoy explicando, un poco para hacerte una síntesis, siempre van a comenzar con alguna cadena que se acortó, ¿no? Eso que va a generar un bloqueo articular también, ¿no? Va a hacer perder la movilidad en alguna estructura, como te mostraba esto. Bueno, si una cadena se acorta, lo que hace es anudar una parte, ¿no? Está anudando un hueso, por ejemplo, que va a perder movilidad. Entonces, este hueso va a perder movilidad y va a tener que compensar por otros lados. Bueno, entonces, esa cadena va a alterar la postura estática. O sea, se vea más o se vea menos, va a haber alteraciones de la estática de esa persona y alteraciones de la postura en esa persona. Esto va a alterar su respiración ya va a modificarse en mayor o menor medida. Pero a la vez va a haber alteraciones de movimiento, ¿no? Por ejemplo, ese ilíaco que estaba bloqueado en el caso anterior, bueno, eso va a obligar, esa cadera va a perder movilidad y va a haber compensaciones en sus movimientos. Pero además, eso va a generar dolor, ¿no? Por ejemplo, puede generar dolor lumbar, puede ser dolor a través de los músculos de las cadenas profundas, la pérdida de movimiento, o sea, la alteración de movimiento también genera dolor y esto con el tiempo va a generar ese proceso de desgaste que es la patología mecánica. Entonces, a partir de las cadenas podemos entender todo esto y así lo vamos a poder resolver, centrándonos en las cadenas. Muy bien, si se entendió la base sobre la que estamos trabajando, sobre la que vamos a trabajar a partir de ahora, vamos a ir a la segunda clave. La segunda clave que te prometí, que es el sistema para evaluar el origen mecánico del dolor, la postura y el movimiento de tus pacientes o de tus alumnos. Entonces, vamos al sistema para evaluarlo. La clave para evaluar el origen la vamos a encontrar si podemos trasladar toda esta biomecánica o esta neuromecánica que te acabamos de explicar de las cadenas miofaciales a la práctica.
O sea, es encontrar una metodología que te permita aplicar esto de manera sencilla con la persona que le quieres resolver un problema. Entonces, ¿en qué consiste esta metodología de evaluación? Vamos a explicártela de la manera más sencilla y sintética, ¿no? Luego, ya en el curso, te damos todas las bases y pautas para que lo aprendas. Pero en principio vamos a observar los rasgos, o sea, esos rasgos que determina cada cadena en el cuerpo. Para eso también vamos a utilizar test que son para detectar la restricción de las cadenas, ¿no? Esas cadenas que están acortadas y en qué lugar. Y también test de movilidad para corroborar todo esto. O sea que con estos tests y estos recursos vamos a llegar a descubrir dónde está el origen de cualquiera de los problemas que estuvimos comentando. Básicamente, la primera clave, lo principal va a ser entender los rasgos que cada cadena deja en el cuerpo. Entendiendo estos rasgos, vamos a poder interpretarlo observando a nuestros pacientes. Entonces, primero, entender bien los rasgos que deja cada cadena. A partir de ahí, observo a mi paciente para ver para identificar, digamos, cuáles son las cadenas que dominan. Entonces, vamos a darte un ejemplo práctico. ¿Cómo evaluamos a un paciente? Y para eso vamos a utilizar un paciente de una de nuestras tantas alumnas que están aplicando el método. Entonces, para que veas que no lo hacemos solamente nosotros, sino que lo hacen nuestros alumnos. Nos trae un paciente que tiene una cervicobraquialgia izquierda, que tiene una cifalordosis, que tiene protusiones discales en el E5-S1, que tiene pérdida de movilidad en el hombro derecho y que su respiración es sobre todo infraumbilical, esa es la zona de movilidad, y un poco también torácica superior. O sea, estas son todas las características que tiene su paciente, que como base viene por una consulta de una cervicobraquialgia izquierda, que también tiene dolores lumbares, y luego tiene una serie de problemas que van a estar asociados, ya vamos a ver. Entonces, vamos a evaluarlo, ¿no? Aquí tenemos al paciente y empezamos a observar sus rasgos. Lo primero vemos que tiene la cabeza adelantada, que tiene una cadena acortada, una cadena profunda anterior acortada, como vemos aquí, por eso adelanta la cabeza. Además tiene despegada la escápula, sobre todo más del lado derecho, y además tiene la clavícula en posición oblicua. Todos estos rasgos son fundamentalmente de cadena de cierre, ¿no? Lo mismo que la pelvis que está en antebáscula, eso me está marcando una cadena de cierre. Entonces, hay un cierre más cadena de expiración que domina en la zona superior, cráneo-torácica, y un cierre que también está dominando a nivel de la pelvis. O sea, cadena de cierre, bastantes rasgos vemos en este chico, en este paciente. Entonces vemos que el tórax es la esfera del cuerpo. Nosotros hablamos de esferas como esos bloques principales que son el cráneo, el tórax, la pelvis y por último el pie. Su esfera más bloqueada es el tórax. No nos olvidemos también que tiene una cervicobraquialgia y aquí puede estar la causa de ello, ¿no? Y luego, bueno, vemos también que su abdomen está un poco abultado en la zona infraumbilical, después vamos a ver por qué. Bien, en el test de flexión, le pedimos una flexión natural, vemos que está limitada la flexión de cadera y que hay un sacro que está hundido, ¿no?, en su base. Esto quiere decir que aquí hay una cadena de extensión que también está combinada en la zona pélvica y miembros inferiores, que, sobre todo en el sacro, que también está influyendo en sus problemas. Y también vemos que su occipital no cae del todo, porque también hay una cadena de extensión que está compensando para equilibrar ese cráneo, ¿no? Entonces, vamos a una síntesis de lo que hemos evaluado. En principio, vemos que en este chico su cadena o patrón de base es la cadena de cierre. Luego, que la esfera primaria en él es el tórax, porque es la zona que está más bloqueada, también por la cadena de cierre.
Y luego hay varios puntos de anclaje importantes. Por ejemplo, en omóplato clavícula, cadena de cierre, sobre todo el lado derecho. Ilíaco derecho, cierre, porque está basculado hacia adelante. Y luego, en el sacro y en el occipital, hay una cadena de extensión. Entonces, es un chico donde domina básicamente el cierre, pero que también tiene combinado algunos rasgos importantes en la parte baja, sobre todo en sacro, de cadena de extensión. Entonces, esta es nuestra evaluación. No hace falta buscar más, no hace falta irse por las ramas, ni investigar cada movimiento, no. Esta es la evaluación. A partir de aquí ya sabemos qué es lo principal, porque es fundamental no dispersarse, o sea, centrarnos en lo importante. Y lo importante es esta síntesis. Entonces, aquí ya tenemos un montón de elementos para empezar a trabajar. Aquí vemos, por ejemplo, si analizamos cuál es el origen de la alteración postural de Juan. Vemos que tiene una antebáscula pélvica, que tiene una cifosis dorsal y una hiperlordosis cervical y lumbar, y todo esto se debe a la cadena de cierre. O sea, si yo quiero corregir esto, no es cuestión de forzarlo a que vaya en el otro sentido. Yo tengo que quitarle las tensiones que lo están cerrando por delante en la zona de la cintura escapular, y esa pelvis que está bloqueada en antebáscula también liberar la cadena de cierre. O sea, esa es la forma de tratar el origen de su alteración postural. El origen del bloqueo respiratorio. Digamos que ya vimos que él tiene abultada la parte infraumbilical porque respira por esa zona, porque el resto está cerrado, está bloqueado por cadena de cierre fundamentalmente, pero abajo, como tiene también una cadena de extensión, eso lo hace expandir la parte infraumbilical. Entonces, él respira aquí arriba y en la zona infraumbilical. Entonces, para corregir esto, también tenemos que corregir esas cadenas que te indiqué antes, que son las cadenas de cierre y la cadena de extensión en el sacro. Luego, el origen de la limitación de movilidad de este chico. Fundamentalmente vemos que él no puede llevar los brazos hacia atrás, le cuesta la rotación externa y la flexión, y para llevar los brazos también compensa elevando el tórax por la poca movilidad que tiene en esta zona por cadena de cierre. Hay que trabajar la cadena de cierre si queremos conseguir la movilidad y no forzar el movimiento porque sí. Y también compensa elevando la zona lumbar, o sea, aumentando su hiperlordosis en este caso. Entonces, en el caso de Juan, que es el chico que estamos viendo, también vemos que hay una movilidad, vemos que hay una limitación de movilidad en su hombro derecho, lo habíamos dicho antes, ¿no? Esa limitación de movilidad se debe a la cadena de cierre. Entonces, no forzar el movimiento porque sí, corregir el bloqueo estático de cadena de cierre y a partir de ahí sí vamos a trabajar con movimiento. Pero primero hay que corregir el bloqueo estático. Y de la misma manera vamos a la hiperlordosis, ¿no? El lumbar que tiene también está contribuyendo a esto. Por eso hay que corregir no solamente la zona superior, sino también la zona pélvica. Y aquí vemos, por ejemplo, el origen del dolor de Juan. Sabíamos que tenía dolor cervical, dolor que se irradiaba por el brazo izquierdo, y también algo de dolores lumbares. Y esto se debe lo mismo. O sea, queremos tratar el dolor, la cadena de cierre y en este caso también la cadena de extensión en el sacro es lo que debemos corregir si queremos quitar el dolor de Juan. ¿Qué es la causa? Ya ves que te voy nombrando distintos problemas de Juan y todos se trabajan desde el mismo origen, o sea, de la misma manera porque hay que trabajar las mismas cadenas. Luego ya vamos a ver que podemos agregar variantes y podemos agregar trabajos específicos sin ningún problema, pero si no partimos de esto, no estamos trabajando el origen. La estrella del dolor, para explicar el problema de Juan, como su cadena de cierre, letra C, sería la causal,
las que manifiestan el dolor, las que lo podrían manifestar son la de apertura y la inspiración-expiración, que son las profundas. Y sus dolores aparecen en la parte posterior del cuello, escalenos, cadenas profundas, y también en los trapecios, que es cadena de apertura. Entonces ya ves, el dolor aparece en las cadenas antagonistas. Bueno, este es el esquema que nos sirve para aplicar en todos los casos, ¿no? A veces hay muchas combinaciones y no es tan claro, pero digamos que normalmente este es el proceso y el esquema. Por ejemplo, él tenía protusiones lumbares. Bueno, las protusiones lumbares se deben primero a que tiene una anteversión pélvica por cadena de cierre, pero además que tiene un sacro que está horizontalizado por la cadena de extensión. Si nosotros corregimos la cadena de extensión del sacro y la cadena de cierre en pelvis, vamos a descomprimir ese disco y, aunque en este momento no le está dando tanta sintomatología, sí lo puede dar en el futuro. Entonces, de esa manera, no solamente vamos a quitarle el dolor, sino también a prevenir dolores futuros. ¿Sí? Fundamentalmente porque él tiene esa antebáscula y ese sacro que está horizontalizado. Esa es la clave que tenemos que trabajar. Entonces, evaluando las cadenas miofaciales, resolvemos varios problemas a la vez, como te estaba contando. Digamos que, evaluando las cadenas, vamos a resolver su problema postural, su problema de movilidad, su problema de dolor. O sea, que todos se resuelven por el mismo camino. Pero claro, porque el camino es la alteración neuromecánica que se genera sobre las cadenas. O sea que las cadenas nos van a mostrar siempre cuál es el origen del dolor. ¿Qué te aportará esta metodología de evaluación en tu trabajo habitual? Básicamente, esta metodología es imprescindible para tratar el origen. O sea, si no hay una evaluación del origen, seguimos trabajando sobre consecuencias, sobre síntomas. Es una herramienta muy potente porque te aseguro que hay muy pocos profesionales que saben aplicar esta metodología de evaluación. Eso te lo puedo garantizar. O sea que te marca un factor diferencial que lo puedes aplicar luego con cualquier método. Y podrás aplicarlo, como te digo, en distintas situaciones y con distintos métodos que estés trabajando. Y entonces ahora vamos a la tercera clave. Vamos a la tercera clave que te prometí, que es cómo corregir los patrones causales para prevenir y mejorar la salud de tus pacientes y alumnos. Entonces, este ya es la cereza del postre, ¿no? La guinda. O sea, ya sabemos un poco el proceso, o sea, cuáles son las bases y los fundamentos de cómo funcionamos, sabemos cómo evaluarlos, ahora vamos a ver cómo solucionarlos definitivamente, ¿no? Cómo corregir todo esto. Entonces, digamos que la pregunta sería, ¿dónde debo centrarme? ¿No? ¿Dónde debo centrarme para aplicarlo? En principio, sea un problema de postura, una patología que quiera corregir, un problema de la tipología respiratoria, un dolor o un problema de movimiento, todo eso, para solucionarlo, si queremos ir al origen, debemos centrarnos en las cadenas miofaciales. Debemos conocer las cadenas y saber evaluarlas. Entonces, para corregir una alteración mecánica, ¿no? Si queremos abordar el origen de esa alteración mecánica, que puede producir cualquiera de esos problemas, debemos seguir la misma secuencia. O sea, cualquiera sea la alteración, la secuencia es empezar por las cadenas, cualquiera sea el problema. Entonces, el proceso a seguir es detectar cuáles son las cadenas que están alterando el patrón postural, o sea, la estática del cuerpo. A partir de ahí, esto va a alterar el patrón dinámico, o sea, los movimientos. O sea, que si yo simplemente quiero corregir o solucionar un problema de movimiento, o sea, una persona que a lo mejor no tiene un dolor, o por lo menos no lo manifiesta,
no tiene una patología tampoco, pero yo quiero solucionar el patrón de movimiento, igual tengo que empezar por las cadenas y por el patrón estático. Muy bien, entonces es quedarte con este esquema, ¿no? O sea, que a partir de la alteración de las cadenas se altera todo lo demás. Y cualquiera de las partes sobre la que yo me quiera centrar, ¿sí? Para cualquiera de ellas tengo que ir a las cadenas, porque todo lo conectan las cadenas. Entonces es entender este funcionamiento para poder aplicarlo en cualquier medio en el que te estés desarrollando. ¿Cómo corregir las cadenas? Vamos al tema principal de este punto. Las cadenas miofaciales, como te decía, generan patrones globales, patrones psiconeuromecánicos, ¿no? Partamos de esa base, que cada patrón no es solo biomecánica, no son solo huesos, ni músculos, ni fascia siquiera. O sea, es el conjunto y siempre dominado, grabado en alguna parte del sistema nervioso. Entonces, las cadenas miofaciales determinan patrones globales, pero como te decía antes, dominan en distintas esferas. Puede ser que aquí domine el cierre, pero abajo domine la extensión, por ejemplo, ¿no? Puede ser que en el pie domine la apertura. Entonces, puede ser que haya distintas combinaciones. Entonces, debemos corregir de todas esas combinaciones las cadenas primarias. O sea, como te decía antes, nos tenemos que centrar en lo más importante y no buscar todo lo que hay en el cuerpo. Hay infinidad de desajustes, pero que la mayoría de ellos no son importantes. Entonces yo tengo que centrarme en en los desequilibrios principales. Y eso siempre tienen que ser pocos y concentrados en alguna parte del cuerpo. Entonces tengo que ir a esas cadenas primarias, como te mostré en la evaluación, y corregirlas, ¿no? O sea, por eso hablamos de esfera primaria y de cadena de base o cadena primaria. Eso es lo que hay que corregir. El proceso correctivo va a ser liberar la restricción mecánica primaria, ¿no? Ahora te lo vamos a mostrar con el ejemplo anterior. Cambiar el patrón primario, o sea, ese patrón de base primario. Cambiar el patrón global, o sea, primero cambiar esos patrones específicos de cada parte que lo estaban bloqueando y luego trabajar en la globalidad. Nunca hay que perder de vista la globalidad. Siempre tenemos que trabajar globalmente, aunque muchas de las técnicas, ya vas a ver, se aplican sobre una determinada zona. Entonces, para cambiar el patrón, debemos repetir ese cambio de información en el sistema nervioso. No es solamente la técnica mágica, como creen algunos, que lo hago una vez y ya mágicamente. Por supuesto que hay muchos, por ejemplo, dolores que a veces con una técnica desaparecen por el momento. Pero si yo quiero llegar al fondo, es importante que cambie el patrón neuromecánico. Y para eso necesitamos un trabajo de repetición. A ver, esta es la realidad de por qué cada vez la gente se inclina más por ir a trabajar con pilates o con yoga que ir a una sesión individual de fisioterapia. Porque si ese fisioterapeuta no lo complementa con todo esto otro, el problema no se termina de solucionar nunca. Entonces, el cambio de información lo hacemos desde el sistema, desde el tejido, ¿no? O sea, es el tejido el que tiene que cambiar la información. O sea, es el sistema facial, o sea, son las cadenas. Entonces, una de las bases del trabajo es trabajar con correcciones mantenidas. Primero, mantenidas porque normalmente utilizamos técnicas que tienen que tener una duración, que normalmente es de 2 minutos. Pero aparte de eso, ya te voy a contar otras cosas para entender esto de corrección mantenida. La clave para corregir la restricción facial es trabajar sobre el sistema de tensegridad facial, sobre las cuerdas y los palos, ¿no? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es o aumentar o quitarle tensión al sistema. O sea, modificar ese sistema de tensiones recíprocas. Si está anudado en una parte,
yo tengo que modificar esto de tal manera que ese nudo se libere. A veces es quitando tensión que consigo que se libere, ¿sí? O sea, quitándole tensión a esas cuerdas, se desanudan, ¿sí? Se desanuda el sistema. Y otras veces es poniéndole tensión para que vaya liberándose la restricción facial. Esos básicamente son los principales recursos, después hay variantes sobre estos. Entonces, el principal arma para corregir la retracción facial, o sea, la retracción de las cadenas, es la puesta en tensión mantenida. ¿Sí? O sea, es tirar de los dos extremos de la cadena, ¿sí? Pero respetando la fisiología. No es estirar como se hace habitualmente, estirar a ver hasta dónde puedo y hasta dónde puedo, así no corregimos. O sea, son estiramientos que luego vuelven para atrás en la mayoría de los casos. Entonces es poner en tensión hasta donde me permite la fisiología y mantener. ¿Sí? No hay que sufrir en un estiramiento. Es porque estos no son estiramientos. Vamos a aclarar esto. Esto no es un trabajo de estiramientos, en realidad, en el sentido clásico. Esto es un trabajo de puesta en tensión que es muy diferente, porque es ir hasta donde me permite el tejido. No querer sobrepasar esa tensión, porque eso me genera compensaciones. Y es ahí donde la fascia, como un chicle, va a ir liberándose. Si tú has trabajado puestas en tensiones suaves y mantenidas, te das cuenta como sin hacer nada vas sintiendo que se dilata la fascia, ¿no? Y que vas sintiendo ese alargamiento placentero y progresivo. Entonces, son posturas de puesta en tensión. Esa es la clave del trabajo. Entonces, la propuesta correctiva es trabajar con posturas de puesta en tensión de cadena, le llamamos PC, o posturas globales, o sea, posturas donde ponemos en tensión varias cadenas simultáneamente. Ahora te lo vamos a mostrar luego con ejemplos prácticos. Entonces, sobre estas posturas de puesta en tensión, le agregamos distintas acciones respiratorias. Por ejemplo, si él tiene una inspiración torácica, le vamos a pedir sobre todo, vamos a hacer hincapié en la expiración mantenida, por ejemplo, favoreciendo la inspiración o la expiración, de acuerdo a cuál sea el caso, y también con apneas mantenidas. Dentro de las apneas mantenidas también trabajamos con hipopresivos, con respiraciones hipopresivas. Y luego también agregamos acciones segmentarias, o sea, por ejemplo, localizadas en el brazo, localizadas en la pierna, en el cuello, que estas las trabajamos en estático y luego en dinámico, ¿sí? Como para trabajar sobre todos los aspectos de la biomecánica, ¿sí? Pero esta es la progresión que seguimos. Entonces, ¿cómo corregimos los problemas de nuestro paciente, de Juan, ¿no? Del caso anterior, que tenía una cervicobraquialgia izquierda, cifalordosis, protusiones, alteración de movilidad del hombro derecho, la respiración infraumbilical? Entonces, ¿cómo corregimos todos estos problemas de Juan? Ya habíamos visto cómo evaluarlos, ya sabemos cuáles son las cadenas que tenemos que trabajar. Entonces, ¿cómo las vamos a corregir? En principio, corrigiendo todo lo evaluado. O sea, tenemos aquí, esta es la hoja de ruta. O sea, ni más ni menos. O sea, tenemos que centrarnos exclusivamente en esto. Seguir esta hoja de ruta y a partir de aquí, aplicando correcciones muy sencillas, lo vamos a conseguir rápidamente. O sea, esto es, te muestro en Juan cuáles eran sus zonas bloqueadas, ¿no? Que eran sobre todo cadena de cierre, más una cadena de extensión en el sacro, ¿no? Que lo veíamos aquí. Esas eran las principales. Entonces, las posturas de cadena de cierre, por ejemplo, estas son posturas para cadena de cierre. La primera es más localizada en la zona de la cintura escapular y la segunda ya para trabajar la cadena de cierre global, ¿no? Conectando pelvis con cintura escapular. Entonces, en el caso de la cadena de cierre que te lleva a la antebáscula,
tenemos que trabajar en retrováscula para poder corregirla. Y esto lo mantenemos y le pedimos determinadas respiraciones. Por ejemplo, en el caso de la cadena de cierre, le vamos a pedir respiración expandiendo las costillas, sobre todo en el caso de Juan, ¿no? O sea, va a ser una inspiración abriendo costillas y una expiración sin hacer fuerza, con la boca abierta. Y así, según el caso, vamos cambiando los recursos. Por ejemplo, en este caso, también para la cadena de cierre, localizándola en todo el miembro superior, trabajamos con un ángulo de 90 grados y progresivamente se va a ir generando ese estiramiento. No es hacer fuerza para estirar, no, hasta donde puede mantengo y luego trabajo con la respiración. En el segundo caso es para trabajar la cadena de extensión a nivel de miembros inferiores y pelvis, que también necesita. Entonces ahí hay que tirar de los isquiones hacia el techo, nunca extender las rodillas, porque si extiendo las rodillas, ahí se desequilibra totalmente la cadena de extensión. O sea, siempre tiene que haber un mínimo de flexión, aunque sea de rodillas, nunca bloquearla en hiperextensión, y aquí estoy trabajando toda esa cadena de extensión. Importante también que la cabeza vaya hacia abajo para generar la puesta en tensión desde los dos extremos. Recuerda que puesta en tensión es tirar de los dos extremos, ¿no? Aquí tiramos por un lado, en el primer caso tiramos por un lado de la clavícula y por otro lado desde la mano, ¿sí? Pero es suave y progresivo. Y aquí tenemos una postura de reprogramación global, ¿no? Una postura global de cadena, donde ponemos en tensión el conjunto del cuerpo. Es una postura cerrada porque él tiene dificultades para la flexión de cadera. Entonces, sobre esa base, donde estamos trabajando la cadena de extensión, pero también junto con otras cadenas, y aquí le vamos a pedir luego distintas posiciones de brazos, de cabeza, etcétera, para ir integrando las distintas cadenas a la corrección. Esto es para integrar la corrección en la globalidad del cuerpo. Y en el caso de Juan, obviamente este chico no es Juan, pero lo estamos mostrando con él, que es nuestro modelo, vamos a trabajar también una postura global abierta, ¿sí? ¿Por qué? Porque también tenía una anteváscula de pelvis. Entonces le vamos a pedir una retrováscula de pelvis, y a partir de ahí que vaya realizando distintas posturas con los miembros superiores, miembros inferiores, también que es para ir trabajando, integrando las distintas cadenas y correcciones. Pero ¿cómo solucionamos la limitación de movimiento y de respiración que había en Juan, ¿no? O sea, para esto, como te decía, vamos a combinar nuestras posturas globales estáticas con trabajo de respiración, ya te dije, y también con distintos movimientos. Vamos a ver. Entonces, en este caso vemos como le vamos indicando sobre la postura global, le vamos indicando que respire